Arce Contigo presenta. Una de las modificaciones que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 25 de septiembre está relacionado con el régimen de pensiones vigente actualmente. Modificaciones como el monto de las aportaciones o las semanas cotizadas son temas que tuvimos oportunidad de platicar con el maestro Javier Juárez, especialista en el área. Sus comentarios son los siguientes. Cuando la ley del Seguro Social hubo un cambio, se aprobó en 1995, ley de las AFORES, y empezó a tener efecto el 1 de julio de 1997. Fíjense, el 1 de julio de 1997. Estas pensiones contemplaban el incremento en tener una AFORE en cada trabajador, debía tener una AFORE, y ese AFORE se componía, la aportación que efectuaban el patrón, trabajador y Estado, se compone por el 6.50. Una parte la pagaba el patrón, otra parte la pagaba el trabajador. El patrón pagaba 350 más 2% de retiro, y el trabajador pagaba 1.51 y el Estado pagaba la parte para completar el 6.50%. Esa aportación era sobre el salario base de cotización. El salario base de cotización que los patrones le pagan a los trabajadores se ejercía con el 6.50 y se aportaba a la cuenta de Afore. Esa cuenta de Afore representaba lo que iban acumulando en su cuenta los trabajadores, que al final de la vida laboral, al cumplir 60 años y al acumular 1.250 semanas, tenían derecho a tener una pensión, ya sea por retiros programados o por o anticipadamente si pudiese tener un saldo mayor para poder retirar su pensión de una sola exhibición, o una renta vitalicia. Ese es el aspecto que se venía manejando. Se empezó a tener vigencia esta ley a partir del 1 de julio del 97, lo cual el año que entra se van a cumplir 25 años. Entonces la preocupación de las autoridades y de todos los trabajadores es que iban a cumplir ya 25 años cotizando, allí iban a empezar a tener derecho a tener esta pensión. Sin embargo, no todos podían tener la edad requerida para tener 60 años para poder tener la pensión. Sin embargo, todavía faltan semanas, porque se hizo un estudio, se hizo una evaluación y no todos los trabajadores llegan a 1.250 semanas, que se requieren 25 años de estar cotizando. Y además el saldo que tienen en su Afore es muy corto. ¿Qué pasaría? Lo que está implicando es que la pensión que se está ejerciendo, que se le pagarían al trabajador, no sería mucho, porque el saldo que tiene en su cuenta de Afore es muy poco. Lo que se pretende, y tendría que pagar una pensión mínima garantizada, que equivale al salario mínimo del 1 de julio del 97, actualizada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, a la fecha de la que se va a pagar la pensión. Es una pensión que es muy baja y no le alcanzaría al trabajador vivir dignamente con esa pensión. Se estima que la tasa de reemplazo del salario equivaldría a un 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que venían ganando el trabajador promedio, únicamente pudiese recuperar el 26% de su salario. Entonces, con esa aportación que hacen patrón y trabajador y Estado, es una situación muy baja. Derivado de ello, el presidente de la República envió una iniciativa de ley para modificar la ley de las pensiones. Y esa ley de las pensiones se enfoca en tres aspectos importantes. El primer aspecto importante es las semanas de cotización. Las semanas de cotización, que son 1.250 semanas actualmente, sería aproximadamente 25 años de trabajo. El problema de esas semanas de cotización es que juntar 1.250 semanas implica que tendría que trabajar constantemente 25 años. ¿Y qué pasa en nuestra situación que hay actual en el país? Muchos trabajadores ingresan a laborar a la formalidad, les pagan buscan un trabajo diferente donde pueden ganar más dinero en efectivo y por lo tanto salen de la informalidad y se van a la informalidad. Y así entran a la formalidad y regresan a la informalidad. ¿Y qué ocurre? Pues que las semanas de cotización van siendo menores, que al paso del tiempo, después de 25 años o 30,
no cumplen con los 1.250 semanas de cotización. Entonces es un requisito indispensable. Entonces la reforma lo que pretende es disminuir las semanas de cotización de 1.250 a 1.000 semanas. Pero esas 1.000 semanas se van a ir graduando. Si la propuesta de ley es que existe, es que si se aprueba para este año, en el año 2021, iniciaríamos con 750 semanas. El patrón, el trabajador puede empezar a pensionarse con 750 semanas, que van a ir excediendo gradualmente año con año, 150 semanas. Entonces 2021 serían 750 semanas, para 2022 serían alrededor de 775 semanas, para 2023 serán 800, y así nos vamos a ir hasta llegar al 2030, para llegar a 1975 y para 2031 a las 1.000 semanas. Y gradualmente, el año que entra, en 2021, si es que se aprueba, se pueden ya pensionar con una pensión. Los trabajadores ya pueden tener su pensión sin llegar a las 1.250 semanas ni a las 1.000, sino 750 semanas, porque gradualmente va incrementando esas semanas. Este es un beneficio para los trabajadores, como decíamos hace un momento, que no logran reunir las 1.250 semanas. 1.000 es más asequible, 750 son los que ya pueden pensionarse lo más pronto posible. Obviamente van a tener un beneficio menor, lo importante es que vayan acumulando semanas, pero en la que acumulan semanas, obviamente van acumulando más aportaciones patronales, aportaciones de trabajador y aportaciones del Estado. Otra parte importante de los cambios es el incremento al pago del seguro de cesantía y vejez. El patrón aporta el 350% del salario base de cotización. Si se aprueba esta ley, es a partir del 2023 cuando se incrementaría esa aportación que haría el trabajador, el patrón. Esa aportación que va a hacer el patrón va a ir dependiendo del salario gradualmente. La idea es que al final de 2031 el patrón esté aportando, dependiendo de los salarios, hasta el 11.870, dependiendo del salario. Si tiene hasta un salario, aportaría 350. Y el gobierno federal aportaría la parte diferente. Con la cuota social aportaría para llegar al 11.875, pero aportaría una adicional el gobierno federal. Si de un salario mínimo a 1.50, el patrón aportaría 4.22%. De un salario 51 a dos salarios aportaría 6.592. Y así nos vamos, dependiendo de la estructura del salario, hasta llegar al 11.875 que aportaría de cesantía el patrón. Más el 2%, más la aportación del gobierno federal, llegaríamos al 15%. Pero de acuerdo a la estructura que se tiene, los salarios, el patrón va a aportar más, si es salarios menores, el gobierno federal aportaría una parte adicional. Entonces la idea es que en 2030 se esté aportando el 15% entre trabajador, patrón y gobierno. Aquí los que van a aportar más es el gobierno federal para los salarios bajos, y el patrón aportará más para los salarios que son más altos. Es otra reforma. ¿Qué pasa? ¿Qué se obtiene con eso? Que el fondo del fondo de retiro y cesantía y vejez se va a incrementar, y con eso pudiese incrementarse la participación del fondo a los trabajadores cuando se pensionen por retiros programados, por renta vitalicia, pudiesen tener un fondo mayoritario y poder obtener una pensión más digna. Otro cambio importante es que a la hora de la aportación social del patrón, el trabajador va a tener una cuota social, una pensión mínima garantizada, que la máxima que puede otorgar según una pensión mínima garantizada sería de alrededor de 8,000 pesos. Creo que ese es un beneficio importante para un trabajador que tiene un salario hasta 6 sumas, tendría la aportación de 8,000 pesos de una pensión mínima garantizada.
Si llega a los 68 años y tiene una aportación de la pensión, porque también hay otro tipo de pensión que se llama la pensión no contributiva, que se le da a los mayores de a los 68 años y más, que es aproximadamente de 2,000 pesos. Entonces cumpliría más con una pensión de casi 9,500 pesos, que tuviera una pensión mínima garantizada el trabajador, que tal vez es un poco más asequible para poder vivir. Creo que estas pensiones nos pueden ayudar a mejorar a los trabajadores su digna. Creo que es una pensión favorable para los trabajadores, sin embargo, se le carga mucho al trabajador, al patrón, y se le carga mucho al gobierno del Estado. Como lo acaba de comentar el maestro Javier Juárez, estas modificaciones va a permitir a las personas obtener una mejor pensión en un menor tiempo. Esperemos que decisiones como esta permitan a nuestro sistema de pensiones seguir otorgando este beneficio para las generaciones futuras. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.